El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Amén, que el Señor te bendiga grandemente. Qué placer, qué gusto es poder estar acá en la iglesia llevando la palabra de Dios y el mensaje que Dios tiene para tu vida allí donde estás en tu casa. Como pido casi todos los domingos, compartí las prédicas que subimos cada domingo a la página del Facebook de la Iglesia Centro Evangelístico para poder bendecir la vida de muchos otros más que están necesitando quizás el mensaje que se comparte a través de esta red social. Que el Señor te bendiga grandemente, hermano, y gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos palabra de parte del Señor, pero vamos a orar antes de darle inicio a la prédica que tenemos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado para poder, Señor, edificar nuestras vidas con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos que tu precioso Espíritu Santo se esté moviendo con poder, con gloria. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana se esté llevando toda enfermedad que quizás está golpeando nuestra vida. Se esté llevando todo dolor, toda preocupación, toda angustia, Señor. Se esté llevando, Señor, ese mal momento que estamos pasando y tú estés trayendo, Dios mío, para la gloria de tu nombre, alegría, paz, gozo sobre la vida de mis hermanos que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, dejamos en tus manos este tiempo y que tu Espíritu Santo nos ministre a través de tu palabra. Danos sabiduría e inteligencia para ponerla en práctica, Señor, y nuestras vidas sean edificadas. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Y a su nombre, gloria. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás, en tu casa, en el living o desde donde nos estés viendo. Dale ese fuerte aplauso y alaba el nombre del Señor. Glorifica su nombre con tus palmas. Amén, amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios y el título de esta prédica es Ármame de nuevo, Señor. A veces viene mi hija y me dice, pa, ¿me armás esto? Y me da algún muñeco un poco desarmado, ¿no? Y tenemos que andar armándolo, quizás poniéndole una pierna, un brazo, la cabeza. Y la veo a mi hija que le corta el pelo a las muñecas. Y viene y me dice, papá, coseme una mochilita para mi hija, para mi muñeca. Y le cosemos. Y vamos armando, ¿no? Todo un escenario. Ella tiene una casita ahí de muñecas. Y la veo jugando a veces y veo que va armando ella y pone un muñeco acá, una muñeca allá y se arma su historia, ¿no? Y veo que mi hija crea en su imaginación un mundo distinto. Y muchas veces nosotros estamos desarmados por la vida. Entonces, cuando ya no sabemos qué hacer, que nos duele todo, tenemos que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, ármanos de nuevo. Rómpenos, Señor amado, y vuelve a hacernos una vez más. Ese es el título de la prédica. Esa es la forma en la que tenemos que acercarnos al Señor y decirle, Señor, ármame de nuevo. Vayamos al libro Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Vamos a estar viendo esta poderosa palabra de parte de Dios. Y el versículo 11 comienza diciendo, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa del sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvias, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, una
una declaración, o mejor dicho, la declaración más importante en esta porción de las Escrituras. Después de que Salomón dedicó el templo, Dios hizo una promesa a su pueblo. Dios le dijo: si mi pueblo sobre el cual he llamado por mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces los escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces estamos desarmados, como decía el título de la prédica, o como encontramos los juguetes de nuestros hijos o los juguetes de los nietos, todos desarmados, porque le damos lugar al pecado en nuestra vida. Porque le damos lugar, abrimos puertas al enemigo y el enemigo entra y hace desastres en nuestras vidas. Y cuando estudiamos la historia de los reyes también de Judá, los reyes de Israel, notamos aquellos que cumplieron con esta condición y recibieron la bendición de Dios. Cuando nos humillamos en la presencia de Dios, Dios viene y nos vuelve a armar. Estos reyes que anduvieron en pecados, pero se volvieron al Señor, ellos fueron restaurados, ellos fueron reconciliados, ellos fueron sanados, fueron salvos según la promesa de Dios. La prédica anterior estuvimos viendo de que Dios cumple sus promesas. Y acá dice: si mi pueblo, sobre el cual he llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces los escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa que el Señor nos está entregando en esta mañana. Vamos a ver los pasos para alcanzar esa restauración, esa reconciliación, esa sanidad que quizás vos estás necesitando en esta mañana. Primero, tenemos que reconocer nuestro problema. Muchas veces le echamos la culpa a los demás de los problemas, pero nosotros tenemos que reconocer nuestros problemas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, por tanto, las condiciones para la restauración? La vamos a encontrar en Reyes. Vayamos al libro de Reyes capítulo 8. Vamos a estar leyendo algunos versículos de este libro y de este capítulo. Reyes capítulo 8. En Primera de Reyes capítulo 8, versículos 33 leemos: cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo porque pecó contra ti. Versículos 35. Cuando los cielos se cierren y no llueva porque tu pueblo ha pecado contra ti. Versículo 46. Cuando pecan contra ti porque no hay quien no peque. Sin embargo, la primera pregunta que debemos hacernos no es cómo podemos ser restaurados, sino por qué las personas necesitan ser reconciliadas, restauradas, perdonadas y sanadas en primer lugar. Es porque tienen un problema en sus vidas. Y ese problema se llama pecado. ¿Cuál es el problema aquí? Nacemos pecadores y lo único que podemos hacer en la vida es pecar. Por eso el problema es la incapacidad moral del hombre ante Dios. El hombre por naturaleza ya es un pecador. Pero ahora nuestro trabajo es reconocer muchas veces el pecado. ¿Qué es el pecado? Basta mirar solamente las historias de los reyes, del libro de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, y vamos a tener una idea de lo que es pecado. El pecado muchas veces es idolatría, el pecado es arrogancia, el pecado es confiar en la creación más que en el Creador. Y ojo, quiero aclarar esto. Cuando una persona esté luchada, cuando una persona esté enferma, cuando una persona esté pasando un momento malo, no vayamos como hermanos y le digamos en la cara: es porque sos un pecador. Muchas veces cometemos ese error de agarrar y calificar a la persona por pecadora, por la enfermedad, por la lucha o la prueba que está pasando. Y eso muchas veces no es así.
pero sí el pecado muchas veces está en nuestra vida y trae consecuencias a nuestras vidas. Ese hermano quizás está pasando por alguna prueba de parte de Dios. Ese hermano quizás está siendo probado por Dios para mejorar su vida, su carácter o cualquier otra cosa que el Señor vea que hay que mejorar. Quiero aclarar eso, hermanos. Ahora, estábamos en la parte que dice ¿qué es el pecado? Como decíamos, teníamos que ir a ver los reyes que gobernaban en los tiempos de Judá, en los tiempos antiguos, en lo que era Judá y lo que es Israel. Y vamos a tener una idea de lo que es el pecado. El pecado, como decíamos, muchas veces es idolatría, el pecado muchas veces es arrogancia en nuestra vida, el pecado es confiar en la creación antes que en el Creador. Entonces, en Primera de Reyes capítulo 8, el versículo 33 dice, cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado. ¿Por qué el pueblo de Israel fue derrotado? ¿Fue porque Dios se debilitó y no pudo quizás llevar a la victoria a su pueblo? No. ¿Fue porque los dioses de las otras naciones que luchaban contra el pueblo de Israel tenían un Dios más poderoso que el Dios de Israel? Tampoco. El Dios de Israel, podemos decir que el Dios de Israel entregó a su propio pueblo a sus enemigos debido a su propio pecado. El pecado tiene consecuencias. Cuando uno empieza a coquetear con el pecado y le empieza a dar lugar al pecado en la vida, empieza a tener consecuencias. En el versículo de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, Salomón oró y dijo, cuando pecamos contra ti, porque no hay quien no peque y te enojas. ¿Te sorprende la idea de un Dios enojado? Eso no debería de pasar, no debería de sorprenderte de que Dios se enoje. Conozco a muchas personas que creen en un Dios que siempre es agradable, en un Dios que es dulce, en un Dios que siempre está sonriendo, un Dios que siempre está abrazado, un Dios que no dice una palabra sobre el pecado, un Dios que no corrige a sus hijos cuando pecan. Hay hermanos y personas que piensan eso de Dios. He conocido personas que tienen esa imagen de un Dios bueno que no corrige, que no hace nada y que se quieren parecer a esa idea de Dios que tienen en su mente. Ellos los vamos a ver que siempre están abrazando, que quizás no le importa lo que hayan hecho las otras personas. A mí también me gusta abrazar. Ustedes saben o quizás conocen de que nosotros los argentinos vivimos abrazando a las personas, vivimos dándoles un beso, vivimos tocando ahí, hola, ¿cómo estás? Y te tocamos la espalda, te tocamos la cara, se te ve bien. Porque es nuestra forma de ser, de demostrar el cariño que nosotros tenemos hacia la otra persona. Y no está mal, pero también en esos abrazos, en esas caricias, en esa demostración de cariño hacia la otra persona, tenemos que corregir, tenemos que decir, hermano, estás en pecado, te abrazo, pero quiero corregir tu vida o quiero ayudarte a corregir tu vida y decirte de que si estás en pecado vas a tener consecuencias. Y así como vos, querida mamá que estás viendo, querido papá, corregís a tu hijo, Dios también quiere corregir nuestras vidas y apartarnos del pecado. Así como yo corrijo a mi hija, Dios me corrige a mí para no perderme en el mundo. Y vamos a ver de que Dios nos enseña en la palabra, de que debemos de ser muchas veces corregidos por causa de nuestro pecado. ¿Qué dice Proverbios 23, versículo 13 y 14? No escatime la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¡Wow! Tremendo. Por eso, hermanos, si estás viendo de que Dios está corrigiendo tu vida por causa del pecado que hay en vos, préstale atención. No te enojes con Él. No te enojes con Él. Sino que decirle, gracias Señor por corregir mi vida. Gracias Señor por bendecir mi vida con tu corrección.
porque sé que me estás sacando de un lugar oscuro para ponerme en un lugar de luz y en tu presencia. Salomón continúa en su oración y él dice: y te enojas con ellos y los entregas al enemigo, que los llevas cautivo por su propia tierra, lejos o cerca. Primero, entonces, está el pecado en nuestras vidas. Segundo, Dios se enoja para corregirnos. Y tercero, nos castiga para nuestro bien. El versículo 35 dice: cuando los cielos se cierren y no llueva porque tu pueblo ha pecado contra ti, y cuando oran hacia este lugar y confiesan tu nombre y se apartan de sus pecados porque los has afligido. Considere todos los problemas que enfrentamos en la vida. Hay traumas psicológicos, enfermedades físicas, problemas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales, quizás tengas ansiedad, miedo. Ahora, ¿de dónde vienen todas estas cosas? No siempre, pero en su gran mayoría son consecuencias del pecado y permitidas por Dios para que recapacitemos de nuestros malos caminos. Dios a mí no me está ayudando, mirá cómo tengo mi economía, y nos quejamos ante Dios. En vez de ver cuál fue nuestro error, por qué llegamos a esta situación, vamos y nos quejamos al Señor. Por eso, antes de quejarte, hermano, fíjate cuál fue el error que cometiste para llegar a donde estás. Y si te diste cuenta, pedirle perdón al Señor, anda a su presencia y decirle: Dios, ármame una vez más. Condiciones de la restauración. Tiene que haber ciertas condiciones para que Dios pueda restaurar nuestras vidas. ¿Cuáles son las condiciones para poder llegar a la restauración? Vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos. El versículo 46 nos dice que Dios en su ira echó a su pueblo, a su propio pueblo, de su tierra y lo puso en cautiverio debido a su pecado. ¿Qué debería de hacer? El versículo 47 dice: y si cambian de opinión en la tierra donde están cautivos y se arrepienten y suplican en la tierra de sus conquistadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dios está requiriendo nada menos que un cambio en tu corazón, hermano. Dios quiere un cambio desde lo profundo de tu corazón, y eso se llama arrepentimiento. Por eso debemos de cambiar nuestro corazón. Lo que significa es un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de afecto. Por eso Dios está deseando la verdad dentro tuyo, algo verdadero que salga desde adentro tuyo, un cambio profundo. Por eso debemos de apartarnos del pecado. Vayamos al versículo 35 y dice: y cuando oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado. Antes de que Dios pueda sanarnos, antes de que Dios pueda restaurarnos, antes de que Dios pueda restaurar la relación que nosotros teníamos con ellos, debemos de tomar la decisión de apartarnos del pecado. Esto es lo que quiere el Dios de la Biblia. Muchas veces queremos que Dios bendiga nuestra vida y llevamos nuestro pecado para que Dios también lo bendiga. Cometemos ese error, pensando de que Dios no nos va a corregir, Dios es un Dios bueno. ¿Para qué me voy a preocupar si estoy casado pero coqueteo con una mujer? ¿Para qué me voy a preocupar si estoy en la facultad y me llevo mi chanchullo ahí abajo de las hojas? Si Dios me va a bendecir, Dios, bendecime para que el profesor no vea mi chanchullo abajo de la hoja. ¿Qué clases de oraciones son esas? Y muchas veces inconscientemente estamos llevando nuestro pecado para que Dios lo bendiga también. Y ese es un error que nosotros conocemos. Por eso Dios está hablando de que tenemos que tener un cambio desde lo profundo de nuestro corazón. Y eso se llama arrepentimiento.
La razón por la que muchas personas muchas veces no llegan a alcanzar las bendiciones de Dios, a pesar de todas las oraciones, a pesar de todos los estudios bíblicos, a pesar de que quizás venís todos los domingos sin faltar uno a la iglesia, es que no se apartan de sus pecados. Por eso tenemos que tomar conciencia de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y estas personas aman su pecado y muchas veces se niegan a querer abandonarlos. Pero la condición necesaria nos dice que nos tenemos que alejar de él, alejarlo de nuestras vidas, arrancarlos de nosotros. Fíjense en lo que dice Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo cuando esté cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Vuélvase al Señor y Él tendrá misericordia de Él y del Dios nuestro, el cual perdonará gratuitamente nuestros pecados. Por eso, hermanos, nadie será sanado, perdonado o restaurado si no nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón. El versículo 33 dice: cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo porque pecó contra ti, y cuando se vuelva a ti confiese tu nombre, no solo debemos volvernos de nuestro pecado, sino que también debemos volvernos al Dios verdadero, al Dios de Israel. Luego debemos de confesar en el nombre de Jesús nuestros pecados. El versículo 33 y el versículo 35 leemos esa frase: cuando ellos confiesan tu nombre. Confesar el nombre de Dios significa prestar justamente lealtad a nuestro Dios. Confesar significa decir: Dios, la verdad que te he abandonado, te he desamparado, he ido a adorar a otros ídolos, cumplí mis propias decisiones, anduve por mis propios caminos, pero hoy, Dios mío, quiero volverme a ti porque reconozco que solo tú eres mi Dios y quiero estar bajo tu gobierno soberano. Eso es confesar el nombre de Dios, eso es ir a la presencia de Dios. Por eso debemos de confesar nuestros pecados. Si debemos arrepentirnos y suplicar, vayamos a los pies del Señor, oremos y produzcamos un cambio dentro de nuestros corazones. Debemos de dejar nuestros malos caminos y volvernos a Dios, pero también debemos de confesar nuestro pecado a Dios. Debemos de estar de acuerdo con lo que Dios está pidiendo de nosotros para una verdadera restauración. El versículo 47 dice que el pueblo dijo: hemos pecado, hemos hecho mal, hemos actuado mal. Ellos estaban reconociendo lo malo que habían hecho. Ellos estaban reconociendo que habían adorado a otros dioses. Ellos estaban reconociendo que habían abandonado al Dios que los había sacado de Egipto. Ellos estaban reconociendo de que habían tomado malas decisiones y se estaban volviendo a Dios una vez más. Y cuando hacemos eso, nos vamos a encontrar con que Dios perdona nuestros pecados. Pero Dios perdona nuestros pecados y lo podemos ver en Levítico capítulo 26, versículos 27, versículo 40 y versículo 44. Allí Dios le dice a su pueblo que a pesar de todo sus tratos severos contra sus terribles pecados, incluso si están en lugares lejanos donde Dios mismo los puso, si se arrepienten y oran, Dios iba a perdonar sus pecados. ¿No te parece asombroso eso, hermano? De que si vos buscás a un Dios que quizás traicionaste por involucrarte en el pecado, ese mismo Dios vuelve a abrir los brazos para recibirte y perdonar tus pecados. Por eso Pablo nos dice en Romanos 5:20, donde el pecado aumenta, la gracia aumenta aún más. Si te arrepentís, la gracia de Dios vuelve a cubrirte como un manto. Ahí está el Señor una vez abriendo
Sus brazos, como te dije, para poder arroparte, poder perdonarte, poder restaurarte y poder limpiarte de sus pecados. Pero solamente si hacemos lo que nos dice la palabra, si su pueblo se humilla, si su pueblo lo busca, Él del cielo va a escuchar nuestras oraciones. ¿Por qué tanta gente no es restaurada o tanta gente no es sanada? Solo hay una respuesta. No han cumplido las condiciones para alcanzar esas bendiciones. Quieren salvación incondicional, pero no existe tal cosa con el pecado en nuestras vidas. Dios solo salva a aquellos que se arrepienten. Dios solo salva a aquellos que creen en Él. A ellos Dios les dice: escucharé desde el cielo sus oraciones. Podemos ver de que sus oídos están atentos a la oración de cada pecador que se arrepiente y creyente que va a buscar de su presencia. Sus ojos vagan de un lado al otro buscando personas que se están arrepintiendo. Hoy el Señor está delante tuyo, hermano, hermana, esperando que te arrepientas. Y diciéndole: Señor, he pecado contra ti. Necesito de tu restauración. Necesito de que me armes una vez más, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Eso es lo que Dios quiere, que lo busquemos a Él. Vamos a orar, hermano, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos y nos volvemos a tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, perdónanos, Señor, si hemos abierto nuestro corazón a otros dioses, si hemos, Señor, descuidado de tu presencia. En esta mañana, Dios mío, ruego por la vida de mis hermanos que tú estés llevando sanidad sobre aquel que se está arrepintiendo, sanidad sobre aquel que está pidiéndote perdón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo en esta mañana nos está abrazando, nos está restaurando, nos está perdonando, nos está limpiando. Gracias, Dios mío. Aquellos que están luchando con el pecado y no pueden, Dios mío, que tu Espíritu Santo los esté fortaleciendo para decirle basta al pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano, grandemente, y oremos porque se extraña a la congregación en este lugar, poder abrazarnos, poder besarnos, vernos y poder gozar y alabar al Señor todos juntos. Que el Señor te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.